Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y desde Canadá me estoy conectando hoy en día por pedido de muchos de ustedes que me pedían que dé mi parecer o un análisis acerca de la visita del Papa Francisco a Canadá, este viaje penitencial, como él lo llamó, y ese pedido de perdón del Papa a los pueblos indígenas de Canadá. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a este canal. Los invito a aquellos que no me conocen a suscribirse, especialmente es un canal de formación. No suelo hacer comentarios, análisis de noticias, pero sin embargo, debido a que al estar aquí en Canadá, yo puedo, me parece, darles una perspectiva tal vez diferente de otros comentarios por el simple hecho de que no solamente vivo aquí en Canadá, sino que conozco también muy bien el trasfondo histórico que llevó al Papa a realizar este viaje hace unos días y la gran discusión que lleva décadas aquí en Canadá, pero para muchos de ustedes es tal vez nuevo o tal vez muchos se enteraron por esa noticia de las fosas de niños indígenas. De hecho, fue por medio de mi trabajo que en el mundo español de habla hispana se supo que esto era una gran mentira. Bueno, ¿tiene alguna relación esto con la visita del Papa? ¿Qué podemos decir al respecto? Vamos a hablar de todos estos temas y obviamente que todos aquellos que tengan alguna pregunta la pueden ir dejando a lo largo de esta transmisión que voy a tratar de mantener en el límite de una hora. Pero quiero aclarar algo. No me gusta comentar sobre un tema si no tengo los fundamentos suficientes. Por ejemplo, el Papa todavía no llegaba a Canadá y ya me pedían mi opinión, o había gente dando opinión al respecto, cuando ni sabíamos qué iba a decir, por ejemplo. O a lo largo de su gira me pedían opinión, pero esa gira no había terminado, entonces no podía dar una opinión al respecto. Me parece por seriedad, ¿no es cierto? Entonces, yo no soy profeta, por eso yo no puedo darles una opinión antes que algo ocurra. Aunque sí parece que hay algunos profetas entre nosotros, a quienes yo respeto mucho, pero por ejemplo, un padre ya me acusó de hablar por ideología y que el Papa me deje en vergüenza supuestamente. Pero bueno, yo les digo, todavía no he hablado, estoy hablando ahora por primera vez dando mi opinión al respecto aquí en mi canal. Entonces, ya que como algunos son profetas y me atacan por palabras que todavía no he dicho, porque de hecho dije que no podía opinar sobre el viaje del Papa hasta que esté llevado a término. Es más, quise esperar hasta este miércoles porque el Papa generalmente hace un resumen de su viaje posterior una vez llegado a Roma durante la audiencia general que tiene todos los miércoles. Y en este caso fue el miércoles 3 de agosto y de hecho no me equivoqué, el Papa hizo un resumen de su viaje a Canadá que vamos a comentar algunas palabras. Pero más allá de eso, perdonado el Padre por acusarme, tal vez no me conoce o tal vez le llegó mala información, pero lo comparto porque mucha gente comenzó a compartir eso por Facebook y atacarme y toda esa estupidez, ¿no es cierto? A mí no me importan esas cosas realmente, pero ya de antemano, perdonado el Padre por compartir información que no es acertada. Muy bien, el Papa Francisco vino a Canadá en un viaje penitencial, según sus propias palabras, y por invitación expresa de la Conferencia Episcopal de Canadá, como se anunció allá por el 7 de octubre del año 2021. Lo voy a compartir aquí en pantalla. Si el Papa Francisco viajará a Canadá para impulsar la reconciliación con los pueblos indígenas. Algo que hay que aclarar aquí. Se anunció el 7 de octubre del año 2021 y esto en el contexto pastoral de la reconciliación o lo que se entiende como reconciliación aquí en Canadá con los pueblos indígenas. El mismo Papa es interesante que hace unos días en una entrevista, en un encuentro que tuvo, de hecho él afirma que vio familiaridad entre los obispos y los indígenas. Y esto no es algo nuevo, teniendo en cuenta que el 85% más o menos de los indígenas en Canadá son católicos, van a misa, hay sacerdotes indígenas, hay monjas indígenas, hay líderes católicos indígenas, hay personas muy comprometidas en sus parroquias, hay parroquias que son totalmente indígenas, hay parroquias dentro de todas, yo creo que
las naciones indígenas. Aquí en Canadá, los indígenas tienen un estatus especial. Hay muchísimas naciones y dentro de sus territorios es otro país. De hecho, hay lugares aquí en el norte de Ontario donde uno tiene que pasar por puestos de control. Por ejemplo, están los indígenas ahí con sus armas, simplemente para decir este es territorio nuestro. Uno pasa, le muestra la identificación. Ahí adentro no se pagan impuestos. De hecho, yo cuando puedo cargo combustible, los voy a reconocer, dentro de las tribus, porque ahí está fuera del sistema de gobierno de Canadá. Es como entrar a otro país prácticamente. Uno pasa aquí en Canadá por las tribus y como anécdota cuento esto, tienen lugares de venta de alcohol, de cigarros. Yo no fumo ni eso, pero simplemente uno lo ve. Se puede, hay lugares con casinos, porque claro, ahí no es la misma legislación, entonces es mucho más barato comprar esas cosas. Pero muy bien. Entonces, lo que voy a hacer en este video es comentar un poco esta visita y algunos elementos que ustedes seguramente no saben y desconocen por no vivir aquí, salvo los que viven aquí en Canadá. Disculpen, ¿no? Obviamente que ustedes lo conocen. Pero el Papa hizo un comentario interesante el otros días, hablando con una comunidad de jesuitas, en la cual él dijo que aparte de ver familiaridad entre los obispos y los indígenas, también hay algunos que trabajan contra la sanación y la reconciliación. Ahora, esto, viviendo en Canadá, yo lo interpreto como referido a grupos indigenistas, grupos ideológicos, incluso a veces grupos que no son ni siquiera indígenas. Son blancos ideologizados en la universidad que no quieren saber nada con la reconciliación y que de hecho manifestaron un gran odio al Papa en los últimos días y fueron algunas de sus eventos a hacer problemas, a llevar carteles, salían por los medios diciendo que no aceptaban de ninguna manera ese pedido de disculpas y demás. Así que esa gente obviamente que nunca falta, lamentablemente. Ahora bien, un tema importante que algunos me negaban. El anuncio de la venida del Papa sí se hizo en el contexto de esa noticia mentirosa sobre la supuesto descubrimiento de fosas comunes en niños. Así prensa, vemos esta noticia. El anuncio del futuro viaje del Papa a Canadá se produce cuando el país, y en concreto la Iglesia, todavía se encuentran asimilando la aparición de cientos de restos mortales de niños indígenas. Todo esto sabemos que es mentira. Es en ese contexto. Eso es innegable. Es innegable. Es un hecho que este supuesto descubrimiento fue lo que apuró a la conferencia episcopal a organizar el viaje a Canadá. Entonces, a ver, este es un viaje que se venía planeando hace mucho, sí es verdad, pero sin embargo, cuando salió esta noticia mentirosa del New York Times, ahí se apuraron a anunciar el viaje. De hecho, si uno va a la noticia de esa época, bueno, yo esto lo desmentí. Esto fue un trabajo que realicé de investigación y tomando de la investigación de personas especialmente encargados de antropología forense e historia que desmintieron todo esto. Pero el Papa, es un hecho, el Papa en ese momento iba a incluir el pedir perdón a los indígenas por algo que, como se confirmó después de anunciar el viaje, nunca ocurrió. ¿Sí? Las supuestas fosas comunes de los niños fue mentira, se desmontó esta farsa, pero si bien en ese momento el Papa no sabía eso, y entonces, como yo les decía, yo fui uno de los primeros el primero, de hecho, en lengua española que denunció esto, fue replicado en algunos medios muy importantes como Religión en Libertad. Pero sin embargo, acá había un tweet que quería poner, no sé dónde lo dejé. Bueno, ya va a aparecer. Entonces, vamos a sacar esto un momento para poder explicar bien. Pero a lo que voy es lo siguiente, que el Papa iba a incluir ese perdón en este viaje a Canadá, pero como se descubrió que era mentira, el Papa en ningún momento, de hecho, menciona las fosas. Es importante eso. Se desmonta toda la farsa, pero como lo prometido es deuda, el Papa vino igual, aunque, nuevamente lo digo, el Papa en ningún momento pidió perdón por esas fosas porque le llegó, de hecho, me confirmaron que le llegó la noticia de que era mentira. Entonces, muy bien. No lo mencionó en ningún momento del viaje, sino que centró sus disculpas en abusos ocurridos dentro de las escuelas residenciales, en una serie de discursos y entrevistas que es necesario analizar, y voy a mencionar algunos de ellos en sus propias palabras, no en las palabras que a veces los medios le inventan al Papa o le hacen decir. Eso es importante tener en cuenta, y a partir de ahí yo no estoy
haciendo este video para juzgar o decir estuvo bien, estuvo mal. Eso que después cada uno en su conciencia lo decida. Simplemente yo voy a analizar con total objetividad las palabras del Papa Francisco. Pero hay algo que la mayoría de ustedes desconoce, y es lo siguiente: cuando el Papa anuncia su visita el año pasado, ciertos grupos indígenas y grupos indigenistas, que a veces no tienen que ver con los indígenas, comenzaron a exigirle tres cosas al Papa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En primer lugar, que pida perdón por la participación de la Iglesia en las escuelas residenciales, pero un perdón que incluya a toda la Iglesia Católica Universal. Luego, abolir la doctrina del descubrimiento. Muchos de ustedes dirán, ¿a qué se refiere eso de la doctrina del descubrimiento? Lo vamos a explicar. Es una mala interpretación de una bula papal con ocasión del descubrimiento de América. Y en tercer lugar, denunciar el genocidio cultural. Entonces ellos le piden al Papa eso, que tiene que abolir la doctrina del descubrimiento dentro del magisterio de la Iglesia, que no es magisterio de la Iglesia, y ya vamos a explicar que en realidad fue una sentencia papal en una corte de arbitraje tipo internacional. Fue uno de los primeros casos dentro del derecho internacional o las relaciones internacionales donde el Papa arbitra como mediador entre dos países, como pasó, por ejemplo, entre Argentina y Chile a fines de los 70, pasó también en 1493 entre España y Portugal, que se peleaban por unos territorios y el Papa fue mediador. Y el que haya estudiado relaciones internacionales lo conoce porque es un caso que se estudia, es el primer caso de mediación internacional. Aunque si ustedes estudiaron relaciones internacionales y nunca se lo explicaron, tampoco me extrañaría debido al lamentable estado de la universidad actual. Y en tercer lugar, le piden al Papa que denuncie el genocidio cultural. Entonces, en este video, lo que voy a hacer es analizar cada una de estas exigencias y qué dijo el Papa al respecto. Aunque, como dije, como voy a aclarar ahora, da la impresión, y esto que no se entienda como una crítica, porque el Papa no lo puede saber todo, ¿sí? Mucha gente decía en las redes, yo veía, no, el Papa tiene un equipo de asesores que le dicen sabe absolutamente todo. No, a veces no pasa así, lamentablemente. Uno quisiera, ¿no? Pero da la impresión, y eso lo dijeron los mismos jesuitas. Vamos a mostrar un artículo que salió publicado esta mañana, que da la impresión de que no estaba enterado de alguno de los temas de pública discusión en Canadá. Thomas Breeze, el padre Thomas Breeze, que es un jesuita muy, muy conocido en Norteamérica, especialista en política eclesiástica, él culpa no al Papa por no saber estas exigencias. O sea, es un hecho, parece que el Papa no sabía que esto era lo que exigían los indígenas, estas tres cosas, y por eso ahora lo están criticando los mismos indígenas o los indigenistas, sino que la culpa es de la conferencia episcopal porque al parecer no le pasaron los datos al Papa de que estas tres cosas querían los indígenas. Entonces, ¿qué pasó? Como el Papa no mencionó los puntos 2 y 3, ahora hay mucho que el gobierno de Canadá ha sacado un comunicado en contra de no está conforme. Muchos grupos indigenistas o indígenas no están conformes con el Papa porque no mencionó el punto 2 y el punto 3. Entonces, ¿por qué es eso? Según este padre jesuita, es porque la conferencia episcopal no se lo dijo, no le informaron al Papa y por eso pasó de largo, o tal vez el Papa directamente no quiso tocar esos temas porque no tiene sentido realmente. Eso también puede ser una otra interpretación benevolente, ¿no? Al respecto. Muy bien. Con respecto a la primera exigencia, vamos a ver aquí el perdón por la participación de la Iglesia en las escuelas residenciales. A todos los que están comentando, disculpen, lamentablemente si no puedo leer todos los comentarios y responder a todas las preguntas que están haciendo. Pero muy bien, el perdón por la participación de la Iglesia en las escuelas residenciales. Es importante notar que, nuevamente lo digo, para que no queden dudas, el Papa en ningún momento hizo referencia a las supuestas fosas comunes porque ya sabía y era de conocimiento público que era mentira. Y esa era la razón por la cual Trudeau le exigió venir a Canadá. Para los que desconocen eso, Trudeau le exigió al Papa venir a Canadá. El Papa en ese momento acepta. Ya estaba organizándose todo esto con la conferencia episcopal de antes, pero sin embargo fue en ocasión de esta mentira que accedieron. No fue por culpa del Papa. O sea, el Papa, muchos me preguntan, ¿cayó en el engaño? El
el Papa dijo lo siguiente, el Papa expresa su dolor por el hallazgo de restos indígenas en las escuelas de Canadá. Yo creo que la mayoría de la gente del planeta Tierra cayeron en este engaño. ¿Sí? Este engaño no pudo ser desmontado con certeza hasta enero más o menos del 2022, cuando ya se sale a la luz un montón de información. Yo en ese momento ya, como ustedes verán en las entrevistas que tuve, dudaba profundamente de esto porque no habían pruebas, pero luego cuando se supieron más datos ya salió a la luz que sí, realmente era una mentira total. El Papa decía, por ejemplo, en 6 de junio del año 2021, cuando la mayoría del mundo se lo había creído, decía lo siguiente: me uno a los obispos y a toda la Iglesia Católica de Canadá para expresar mi cercanía al pueblo canadiense traumatizado por el desconcertante descubrimiento de los restos de 215 niños alumnos de la Kamloops Indian Residential School, ¿no? Bueno, muchos dicen, pero ¿por qué ahora no se retuitea comentando fue mentira esto? Bueno, no sé, eso yo no tengo no tengo yo la verdad, que sería conjeturar, y no, esto no es un canal de conjeturas, sino de análisis. Pero bueno, más allá de eso, ciertamente que esto fue mentira, y la mentira fue propagada por el New York Times. Los que quieran profundizar más en este tema pueden ver en mi canal de YouTube, donde tengo videos al respecto, una entrevista en mi canal Que no te la cuente con el padre Javier Olivera, donde hice una explicación profunda de qué fueron las escuelas residenciales y cómo todo esto se usó políticamente. Muy bien, pero en Canadá el Papa se limitó a pedir perdón por los abusos que de hecho y que han ocurrido dentro de las escuelas residenciales a cargo de órdenes religiosas católicas. En el día miércoles, esto es una imagen de su encuentro en Edmonton acá, algo importante para tener en cuenta, eh, el simbolismo que esto tiene. Tiene un simbolismo muy importante dentro de Canadá, porque en Canadá el hecho de que un cacique te dé las plumas del cacique le está entregando un cacicazgo, básicamente. Es un ritual indígena. Y por eso muchos indigenistas se enojaron muchísimo. Imagino ahora el Papa es cacique dentro de Canadá. De hecho, es un honor muy grande. Cuando a una persona le dan eso, es hacerlo parte de la tribu. Es una cosa muy importante, un gesto muy importante de parte de los indígenas, para que ustedes se den cuenta de que hay muchos indígenas que aquí no están enquistados y tienen odio a la iglesia y están con vamos a decir, espíritu de victimización y de autodestrucción. No pasa. Hay ciertamente algunas personas en eso, pero no realmente, no se manifiesta en la mayoría. Vamos a ir a la siguiente. El Papa dice, expresando la razón de su viaje, dijo que la motivación principal era la de encontrar a las poblaciones originarias para expresarles mi cercanía y mi dolor y pedir perdón. Pedir perdón por el daño que le hicieron a aquellos cristianos, incluidos muchos católicos, que en el pasado colaboraron en las políticas de asimilación forzada y liberación de los gobiernos de la época. A ver, esto es algunas palabras importantes aquí para analizar. Poblaciones originarias. Ciertamente que es una palabra que a mí no me gusta, se lo voy a decir. Para mí es una palabra totalmente ideológica, hablar de pueblos originarios, poblaciones originarias. Pero más allá de eso, sabemos que se refiere a los indígenas. Luego él dice el daño que le hicieron a aquellos cristianos. Esto es muy importante. El Papa está pidiendo perdón por hechos concretos, de personas concretas, individuales. Y esto a los indigenistas no le gustó. No le gustó porque ellos querían que el Papa pida perdón en nombre del cristianismo, no de personas, en nombre del relato, en nombre del Evangelio, en nombre de la Biblia, como un instrumento de opresión. Eso obviamente no lo iba a hacer, porque no tiene sentido, es una locura eso. Entonces muchos se han quedado inconformes porque el Papa, ¿qué hizo? El Papa hizo lo que debía hacer. Si vamos a pedir perdón, hay que pedir perdón por hechos concretos, que están muy mal. Obviamente que si una persona abusó, si una persona trató mal, pedirle perdón por lo que hizo esa persona, pero no significa que eso lleve a destruir toda una institución, porque no tiene pies ni cabeza. Este año, por ejemplo, en los Estados Unidos han sido apresados 175 profesores de escuela primaria y secundaria por abuso sexual, por tenencia de pornografía infantil y demás. Y uno dirá, bien, esa persona tiene que ir a la cárcel, tiene que ser condenados. Pena de muerte, si hay pena de muerte en un estado, obviamente que se lo debe juzgar de acuerdo a la ley, pero alguno dirá, bueno, ¿cómo le va a poner pena de muerte? Yo la verdad que en este tema es un tema muy delicado, pero ciertamente que
que se le debe dar un castigo muy severo a una persona que comete un acto tal contra un menor de edad, contra un niño. Pero más allá de eso, no podemos pretender, por ejemplo, cerrar todas las escuelas del mundo porque 175 maestros eran abusadores. No tiene ni sentido, ¿no? Es como pretender destruir la familia, la institución de la familia, porque hay un padre que le pega a la esposa, o hay una madre que no es verdadera madre con sus hijos, o hay padres que no tienen ninguna preocupación por sus hijos. Bueno, pero estamos hablando de casos particulares y lo que se llaman hechos particulares, ¿no? Entonces, eso es importante. Eh, otra palabra, otro tema importante es que en el pasado colaboraron en las políticas de asimilación forzada y liberación de los gobiernos de la época. Esto es importante aquí notar, porque el Papa fue cuidadoso en pedir perdón por un sistema que fue coordinado por el gobierno de Canadá y en el que contribuyeron iglesias locales, no la iglesia toda. Sí, en eso tiene razón, el colaborar con una escuela residencial o dependía del obispo de cada lugar y la orden religiosa a la cual se le asignara, no al Vaticano, por ejemplo, el Papa en sí mismo. No funciona de una manera totalmente centralizada en la iglesia. Y lo interesante es que el Papa pide perdón, pero miren lo que es la hipocresía. Quien le exige que pida perdón es Justin Trudeau, cuando Justin Trudeau ese inmoral, ese inepto, representa al mismo gobierno que organizó las escuelas residenciales. O sea, lo que significa que es una hipocresía total por parte de Trudeau exigirle al Papa que vaya a pedir perdón cuando él, el payaso de Trudeau, eso es la palabra que le queda, quien representa al mismo gobierno que organizó las escuelas residenciales y por parte de la corona británica, en este caso Isabel, reina de Inglaterra y Canadá. Para los que no sepan, el título de Isabel es reina de Inglaterra y Canadá, es la autoridad máxima de este país cuyo silencio eh, absoluto brilla por su ausencia. Los primeros que deberían estar pidiendo perdón, en todo caso, son Trudeau y la reina Isabel de Inglaterra y Canadá, ¿no? Entonces muchos decían, bueno, es un ejemplo de, de- es un ejemplo de humildad del Papa y demás. Bueno, yo creo que también si hay personajes dentro de la iglesia que cometieron abusos, hay que pedir perdón por eso, también por el bien de los indígenas, por cualquier persona que esté resentida, por ejemplo. No hay ningún problema en eso. Lo que es interesante es que las escuelas residenciales también estuvieron a cargo de iglesias anglicanas, luteranas, metodistas, también del gobierno. De hecho, en las escuelas del gobierno donde ocurrían muchos abusos y ahora le echan la culpa a las iglesias por esos abusos del gobierno cuando no tiene nada que ver la iglesia. Pero más allá de eso, muchos dicen, ¿por qué el Papa pide perdón por los cristianos, incluidos muchos católicos? Porque ahí obviamente está hablando de otros cristianos de otras denominaciones. Y porque obviamente todos como bautizados, el Papa siente una responsabilidad y tiene de hecho una responsabilidad. Obviamente aquí entra la cuestión teológica del papado y la función de la predicación y de los obispos y ese deseo de Cristo de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, ese mandato apostólico que les da a los apóstoles, pero es un mandato que Jesucristo quiere que permanezca hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, está toda la doctrina de la sucesión apostólica que se encuentra presente hoy en día no solamente en la Iglesia Católica, sino en todas las iglesias que tienen una conexión histórica con los apóstoles, como el caso de las iglesias ortodoxas, por ejemplo. La Iglesia Anglicana lo perdió eso, lo perdió a unos 100, 150, 200, unos 200 años, si mal no me equivoco, después de la separación de Roma. En las iglesias luteranas, las iglesias protestantes tradicionales, luteranas, calvinistas, se perdió de entrada porque no fue un obispo el que se une. Si hubiese sido un obispo y ese obispo continúe, también serían iglesias apostólicas, pero no dejan de ser cristianas. Por eso, obviamente, que no se me malinterprete al respecto. Pero bueno, el Papa, como son todos bautizados, él y como vicario de Cristo pide perdón por todos los cristianos. El Código de Derecho Canónico, de hecho, de 1983, explicita que ese código aplica a los católicos solamente, porque al menos en la doctrina católica, el Papa tiene autoridad sobre todo bautizado, no solamente sobre los católicos, pero eh, eh,
por una cuestión de misericordia, o no sé cómo se lo podrá expresar mejor, solamente aplica a los católicos de rito latino. Después los católicos de otro rito, bizantino y demás, tienen sus propios códigos de derecho canónico, por ejemplo. Pero bueno, muy bien. El Papa dice lo siguiente vamos a ver aquí. En Quebec, el 27 de julio, dijo lo siguiente: sin embargo, estas lecciones vitales han sido objeto de una violenta oposición en el pasado. Lecciones vitales se está refiriendo a las lecciones de vida de los indígenas. Ahí el Papa hace un recuento de las culturas indígenas. Obviamente que ahí no va a ser directo y va a expresar solamente las cuestiones que manifiestan paz y amor, porque la realidad en Canadá era que había un nivel de canibalismo, satanismo impresionante. Es una realidad, es innegable, histórica, los genocidios que cometían tribus contra tribus. Estoy hablando de Canadá, podríamos hablar del caso de los aztecas, de los mayas, sacrificios humanos, los incas, eh, cosas realmente aberrantes. Pero más allá de eso, él dice lo siguiente: pienso especialmente en las políticas de asimilación y desvinculación que incluían el sistema de escuelas residenciales y que dañaron a muchas familias indígenas, minusvalorando su lengua, su cultura y su visión del mundo. En este deplorable sistema promovido por las autoridades gubernamentales de la época, que separó a tantos niños de sus familias, estuvieron involucradas varias instituciones católicas locales, por lo que expreso vergüenza y dolor, y junto con los obispos de este país renuevo mi petición de perdón por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Por esto pido perdón. Es trágico que algunos creyentes, como ocurrió en este periodo histórico, no se adecúen al Evangelio, sino a las conveniencias del mundo. Muy bien, son palabras duras realmente. Uno podría criticar, por ejemplo, el modo como se hizo. En algunos casos, muchos me preguntan, ¿por qué no hacían las escuelas, por ejemplo, dentro de la misma tribu? ¿Por qué tienen que separar a los niños? De hecho, fue así. Se hacían las escuelas dentro de la tribu. Las escuelas residenciales eran escuelas que tenían doble modalidad. Era la escuela de día para los niños que vivían ahí en esa tribu, iban durante el día a la escuela, como los niños, los hijos de ustedes, o para aquellos niños que eran de pueblos muy lejanos o de lugares muy lejanos donde no habían escuelas, viajaban y los llevaban por el semestre, después volvían a su casa y después del verano volvían de vuelta, como son las escuelas residenciales, las escuelas donde un niño o un joven hoy en día se queda a dormir por cuestiones de distancia, las escuelas hogar como había en la Argentina, de hecho. Entonces, el tema es el siguiente: que se puede criticar este sistema, se podría haber hecho mejor, se podría haber hecho, pero ciertamente hay que tener en cuenta que en esa época la educación, muchos se quejan, no, en la escuela me pegaban, en la escuela la monja me pegaba un varillazo si no aprendía. Pero esa era la educación en todos lados, no estoy justificando, pero eso pasaba en todos lados, no era por una cuestión de contra los indígenas. De hecho, yo estoy ahora preparando el curso de 1984 y Orwell en su autobiografía, él cuenta que fue una escuela prestigiosa en Inglaterra y los sonaban a palos cuando no aprendían algo, cuando no hacían sus deberes. Es la realidad, pregúntele a sus abuelos, a sus bisabuelos cómo los trataban en la escuela. El que no se aprendía las cuentas le pegaban un reglazo. Eh, era la realidad de la época, ¿no? No era una cuestión de racismo o como se lo quiere presentar. Em, por otra parte, habla de que minusvaloraban la lengua. Eso no es tan así, porque de hecho en las escuelas católicas, como yo lo he dicho, se protegía la lengua de los indígenas, se crearon gramáticas y se le puso alfabeto, se le dio escritura para que se mantengan. Con el tema de la cultura, habían aberraciones muy grandes dentro de la cultura, si es que la podemos llamar cultura, ¿no es cierto? Y la visión del mundo. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado que no todas las culturas, al menos yo no tengo problema en decirlo, no todas las culturas son iguales. Y la razón por la cual los cristianos se vieron obligados con esa responsabilidad moral de predicar el Evangelio es porque el Evangelio presentaba un modo de vida mucho más alto y más acorde a la realidad del ser humano. Porque si no, hagámonos comunistas, socialistas, que el otro se haga feminista, que el otro se haga trans, total, ¿qué importa? Todo vale. No, no es así, señores, ¿no? Entonces, eso realmente que hay que tenerlo en cuenta. Sí,
algunos fueron ajusticiados por los abusos, sí, hay muchos que fueron, sí, sí, fueron a la cárcel. Puede ser que en algunos casos una situación se descubrió mucho después de muertos, eso también ha pasado y lo cual hace muy difícil probar, pero ciertamente que en el caso de muchos abusadores, de hecho, terminaron en prisión como debe ser, sacerdotes católicos, ¿no? Aquí en Canadá han habido sacerdotes católicos que han ido a la cárcel, muchos, y está muy bien que se los condene al respecto. Ahora bien, con respecto a las otras dos exigencias que le decían al Papa y que según este medio muy importante jesuita decían que el Papa no le habían dicho, abolir la doctrina del descubrimiento y denunciar el genocidio cultural, el Papa en ningún momento mencionó estas exigencias. ¿Y por qué no lo hizo? Yo supongo, pero esto es aquí supongamos que la conferencia episcopal, los jesuitas dicen que no le avisaron al Papa. La conferencia episcopal no le dijo nada y el Papa no estaba informado al respecto. Supongamos que sí sabía. Entonces, ¿por qué el Papa no menciona esos dos puntos en ningún momento de la gira? Yo quería esperar hasta el miércoles que dé su audiencia general para ver si mencionaba esto. Y durante la gira en ningún momento lo hizo, salvo como vamos a ver en el avión cuando le sacaron la pregunta. Yo supongo que fue porque la doctrina del descubrimiento en realidad, eso que los indigenistas mencionan como una doctrina del descubrimiento es en realidad una interpretación falseada de una bula papal del año 1493, que voy a explicar, y porque el evangelizar a los indígenas no puede ser interpretado como un genocidio cultural. Porque esto es lo que estos indigenistas quieren implicar, que al predicarles el evangelio, al ellos aceptar voluntariamente la fe, al bautizarse, es genocidio cultural. Entonces, a ver, si tú eres un inútil, no sabes pensar, por ejemplo, no por culpa propia, sino porque nadie te llevó a la escuela, nadie te enseñó absolutamente nada, ni a hablar, ni a pensar, ni a razonar. Y de repente viene una persona con caridad y dice, Juancito, te voy a enseñar a hablar bien, vamos a practicar, te voy a enseñar gramática, te voy a enseñar a escribir, te voy a enseñar a hablar, te voy a enseñar a leer, te voy a enseñar matemáticas. Y de repente Juancito termina siendo una persona muy docta. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que le cometieron un genocidio cultural a Juancito porque su cultura original era ser un ignorante? Yo podría decir también entonces que conmigo hicieron un genocidio cultural. Pues yo nací en la montaña. Yo crecí en un pueblo en medio de la cordillera de los Andes que si no fuese por nuestra civilización occidental y el esfuerzo de mis padres, de mis maestros, de mi escuela Juan Pedro Esnaola, de la formación que tuve cuando salí de mi pueblo, de mi colegio secundario, de las universidades, todos esos que fueron actos de genocidio cultural, eso realmente no es, eh, no se puede considerar, porque de hecho nosotros como seres humanos estamos llamados a crecer y perfeccionarnos. Y en todo caso se podría denunciar una degradación del ser humano. Supongamos que yo soy una persona normal y me hago caníbal, me voy a una tribu en Brasil y resulta que me encuentro con una tribu que nunca tuvo contacto con la civilización, o me voy a Papúa Nueva Guinea y me vuelvo caníbal, por ejemplo. Eso sería una degradación, ¿no? Entonces, integración o degradación. Aquí estamos hablando de una integración. ¿Sí? Aparte, el término genocidio cultural tiene una carga ideológica relacionada con la teoría del poscolonialismo, como ya mencioné en un momento, y no es aceptada, de hecho, dentro del derecho internacional por no tener una definición clara. En los documentos mismos de las Naciones Unidas no quisieron meter la palabra genocidio cultural, porque ¿qué significa genocidio cultural? ¿Hasta qué punto puede decir que es genocidio cultural? ¿No? ¿Hasta qué punto es? ¿Qué significa? ¿Que no te dejen hablar tu lengua? ¿Eso es genocidio cultural? Ciertamente que está muy mal prohibirle la lengua a un pueblo, pero la realidad es que en las escuelas indígenas, de hecho, los misioneros aprendían los idiomas de los niños. Eran las escuelas del gobierno y en las escuelas muchas veces protestantes donde se les prohibía hablar el idioma. Por otra parte, los padres indígenas, como ya lo he dicho, querían que sus hijos aprendiesen a hablar inglés y francés para integrarse, para que tengan un título, para que puedan ir a la universidad, y esa es la razón por la cual muchos fueron a la universidad. Eh, Muy bien, entonces vayamos por parte. La segunda exigencia que yo mencionaba era la doctrina del descubrimiento. Vamos a ponerlo aquí. La
La doctrina del descubrimiento, abolir la doctrina del descubrimiento. Según el medio jesuita más importante de Norteamérica, al Papa no le habían informado bien la situación de Canadá y cuáles eran los pedidos de los indígenas, como yo ya les dije. Esta es la opinión de estos jesuitas, ¿no? Aquí está la noticia que salió el día de hoy. Es una noticia fresquita. Al Papa Francisco no le habían informado completamente antes de la visita a Canadá. El Papa quedó como un estudiante que no había hecho sus deberes. Muy duras las palabras escritas por Thomas Rees, que es una persona muy importante dentro de, de la iglesia en Norteamérica, una influencia muy grande. Thomas Rees es un experto en políticas y organización eclesiástica. Él escribió este libro, Inside the Vatican. Él tiene un doctorado en ciencias políticas, es profesor en la Universidad de Georgetown. Es una persona muy reconocida realmente y muy respetada por el mismo Papa Francisco. Entonces, que él mismo diga, el Papa no le informaron, el Papa no hizo sus deberes antes de venir a Canadá y quedó mal porque no respondió a las exigencias de los indígenas. Bueno, yo no voy a juzgar en la dureza de esas palabras, ¿no? El Papa quedó como un estudiante que no había hecho sus deberes. Esto lo dice Thomas Rees por las dudas, no lo digo yo. En referencia a que cuando le preguntaron en el avión de vuelta a Roma sobre la doctrina del descubrimiento, el Papa dijo, no entendí la pregunta. ¿A qué te refieres? Le dijo el periodista por la doctrina del descubrimiento. ¿Qué es eso? El Papa quedó como pagando, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es eso? ¿No? Y parece que nadie le había informado de eso, aunque es raro que no se haya enterado porque en dos ocasiones concretas le recriminaron esto. Y acá lo vamos a ver, voy a mostrar un video donde en los que estuvieron en la primera ceremonia, el primer día durante la ceremonia en Alberta, junto a grupos indígenas, comenzaron a gritar, una mujer comenzó a gritar acerca de abolir la doctrina del descubrimiento, y la segunda fue en la misa, en medio de la misa, irrumpe un grupo indigenista, interrumpe la misa, de hecho se tiene que frenar la misa hasta que los guardias sacan a esta gente con una bandera que decía abolir o anular la doctrina del descubrimiento. Entonces, ¿cómo es que nadie le dijo de qué se trataba? Fue demasiado. De hecho, la noticia salió por todos los medios. Entraron a este grupo, Rescind the Doctrine, anular la doctrina. Salió en todos los medios de Canadá, por absolutamente todos lados. Y una protesta indígena dentro de la misa. Entonces, vamos a ver aquí algunas imágenes al respecto. Repudiate the doctrine of discovery! Renounce the papal bull and genocide! A group of people inside the church at today's Mass in Quebec sent Pope Francis a clear message. They held up a large sign and it reads, Rescind the doctrine. Miren la que se armó ahí. Entonces una mujer gritándole que se acabe denunciar el genocidio, abolir la doctrina. Y miren el tumulto que se armó en medio de la misa, ¿no? Entró toda esta gente, pusieron el cartel. O sea, era obvio que lo vio todo Canadá. Esto nos enteramos absolutamente todos. Biggest surprise for me after this banner drop was the amount of people who came and asked what the doctrine of discovery was. And so just that questioning is proof that our work is so far from done. Muy bien, entonces, a lo siguiente, a lo que voy con esto, básicamente, es que es raro que no se haya enterado, como dicen los jesuitas, este jesuita no se enteró, nadie le había dicho, pero es raro porque en dos ocasiones muy claras hubo intervenciones donde se le pedía que tenía que abolir la doctrina del descubrimiento. Pero vamos a explicar qué es esto, porque básicamente lo que le están pidiendo al Papa era pedir perdón por la evangelización de América. Hecho y derecho. Eso es lo que decían. Pida perdón por la evangelización de América. Vamos a mostrar algunos documentos aquí que tienen que tener en cuenta para esto. Obviamente que uno cuando estudia relaciones internacionales, este es un tema clave. Una bula papal, los que hayan profundizado en la historia del descubrimiento de América, surge un problema porque Colón llega a América en octubre de 1492, vuelve a España y resulta que comienza a haber una gran tensión entre España y Portugal para delimitar los reinos que ambos territorios se disputan. Entonces lo que ellos hacen es, bueno, a ver, somos católicos, el rey de España es católico, es Fernando y la reina Isabel, el rey de Portugal es católico, entonces le piden al Papa que oficie de árbitro internacional entre los dos países o los dos reinos para delimitar los territorios que ambos se disputaban. Y así entonces el Papa
a modo de arbitraje internacional. Como yo le decía, es uno de los primeros casos de arbitraje internacional. Yo voy a poner por las dudas absolutamente todos los links, los enlaces de todo lo que estoy hablando en la descripción de este video. Pero básicamente lo que el Papa hace es dividir la tierra en dos entre estos países para que no se peleen. Entonces estableció una línea, la línea donde dice Interchetera, que pasa por Groenlandia y alcanza a tocar la puntita ahí de Brasil al este. Divide los territorios en dos, una línea 100 leguas al oeste de Cabo Verde, y al este de esa línea todo pertenecía a Portugal, y al oeste de la misma todo pertenecía a España. Pero ¿cuál es el problema? Que en ese momento no se sabía, no se conocía a América continental. Colón había llegado a lo que hoy es Haití, República Dominicana, todavía no se sabía, a las Antillas no se conocía el continente, pero claro, cuando llega al continente, los portugueses se dan cuenta de que España se queda con toda América continental, pero también se queda con todas las tierras de Asia, en las cuales los portugueses ya tenían colonias. Recordemos que los portugueses tenían colonias ya en la India, hacían comercio con los chinos, en el área de Japón, en Macao, lo que hoy es el sur de China, donde se encuentra Hong Kong. Entonces ellos decían, vamos a perder todo. Entonces casi se arma una guerra entre España y Portugal. Por ese tema, los portugueses amenazan una guerra porque nos van a quitar todos los territorios del Asia. Y entonces, finalmente, España y Portugal firman un tratado que es el Tratado de Tordesillas. Muchos se acordarán esto de la escuela, en junio de 1494, que corre la línea a 370 leguas al oeste, en vez de 200, desde Cabo Verde a 370 al oeste de las Azores, y de esa manera Portugal se queda con Brasil, y también Portugal recupera todos los territorios, o al menos no es que los recupera, pero sí ya se divide con España, y es por eso que en España queda con Filipinas, por ejemplo. Si bien España es el primero en dar la vuelta al mundo, Magallanes, el Cano, llegan a muchas de las islas y territorios que ya estaban en manos de los portugueses, pero ellos no se establecen así porque respetaron el Tratado de Tordesillas, algo muy importante para tener en cuenta aquí. Pero muy bien, vayamos a dos puntos de la bula Interchetera. En primer lugar, la bula Interchetera lo que hace es exhortar a los reyes a predicar, a los reyes de España, a predicar y bautizar, a predicar el evangelio y bautizar a los indígenas. Esto es importante, y por eso también estos indigenistas quieren que el Papa anule esta bula papal, que en realidad es una bula papal con un caso concreto que tiene que ver con una disputa internacional. Por eso el Vaticano, cuando se le ha preguntado con anterioridad, ha dicho, eso fue por un caso concreto y quedó anulado después por el Tratado de Tordesillas. Pero hay algún tema interesante acá, sí, que dice lo siguiente la bula papal. El Papa Alejandro Borgia, Alejandro VI, le dice a los reyes: nos pues encomendando grandemente en el Señor vuestro santo y lo ha dado de propósito, le da básicamente la orden de proseguir la evangelización. Y ahí dice lo siguiente, que con el ánimo embargado de celo por la fe ortodoxa, queráis y debáis persuadir al pueblo que habita en dichas islas a abrazar la profesión cristiana, sin que os espante en ningún momento ni los trabajos ni los peligros, con la firme esperanza y la confianza de que Dios omnipotente acompañará felizmente vuestro intento. Entonces, lo que hace el Papa es darle el mandato de evangelización como reyes católicos que eran. Y en segundo lugar, lo que les duele a los indigenistas es que el Papa les dona esas tierras. Entonces, para que podáis realizar ese trabajo de evangelización, lo que hace el Papa en ese momento es os donamos, concedemos y asignamos perpetuamente a vosotros y a vuestros herederos, sucesores en los reinos de Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados. Entonces, básicamente lo que los indigenistas dicen es culpa de esto, que España después fue los europeos y tomaron esas tierras, pero eso no es tan así, sino que lo que el Papa hace en ese documento es, dividir el territorio para que no se peleen entre las dos potencias, y básicamente la línea Interchetera
define que de esa línea para allá solamente los españoles podían entrar para evitar cualquier tipo de pelea, de guerra entre las potencias, que luego, como eso perjudicó a Portugal, se hace el Tratado de Tordesillas el año siguiente, en 1493. Ahora bien, lo que a muchas personas ha sorprendido es lo siguiente, esta frase del Papa Francisco, que lo dijo también durante la visita. Eh, Vamos a ver que lamentablemente esta persona que dice eso, impostor, cubrir, proteger, yo no sé a qué se refiere Cuauhtémoc, porque aquí estamos haciendo análisis de las palabras, a mí no me interesa, después discutan entre ustedes si aceptan o no aceptan su rol, acá no es sobre ese tema este vivo, sino es un análisis de las palabras, si después ustedes creen o no creen que es papa, eso se las arreglan entre ustedes. El que quiera profundizar en ese tema, yo le aconsejo que lea el magisterio de la iglesia al respecto, la doctrina magisterial fundamentada en las Sagradas Escrituras acerca de la primacía de Pedro, la sucesión papal, la doctrina de la infabilidad, que hay mucha ignorancia al respecto y a veces escucho cada cosa que la gente confunde realmente que son todos estos elementos. Pero bueno, voy a poner varios links abajo para el que quiera formarse en ese tema y al menos si quiere atacar o criticar, que lo ataque con fundamentos. Lamentablemente, decía el Papa, no han faltado cristianos, es decir, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que han participado en programas que hoy entendemos que son inaceptables y también contrarios al Evangelio. Ahora, el enseñar, ese es el tema, esto también confundía a muchas personas, porque el enseñar, el predicar el Evangelio, ¿no? El enseñar un modo de vida conforme a las escrituras, no, o salvo que uno entienda aquí por estas palabras que se refiere a casos de abusos, a casos de maltrato, por ejemplo, bueno, entonces en ese sentido yo he ido a pedir perdón en nombre de la iglesia, pero ciertamente que muchos notan que no ha quedado muy claro, suena muy ambiguo y eso es verdad, o sea, no, uno tiene que tratar, ¿no es cierto?, de dar siempre la mejor interpretación posible, benévola. Pero aquí la pregunta es la siguiente, entonces, ¿hay un derecho a evangelizar a los indígenas? ¿Existe ese derecho o no existe? Porque básicamente lo que el Papa Alejandro en esa bula hace, y que los indigenistas quieren que el Papa la anule, es transferir la obligación de evangelizar, de predicar el Evangelio a los reyes católicos por el hecho de que eran católicos cristianos. El padre Francisco José Delgado, quien es un sacerdote de la diócesis de Toledo en España, seguidor de este canal también, él explicó recientemente en una entrevista, y me parece muy importante y certera su comentario, que la Iglesia Católica no tiene solamente el derecho, sino que tiene el deber de evangelizar y también a los pueblos indígenas, porque es parte de ese mandato de Cristo que dice vayan y evangelicen a todos los pueblos. Y de hecho él dice, y es verdad eso, que los indígenas abrazaron la fe, no a la fuerza, porque los iban a matar ni nada, sino porque fueron convencidos racionalmente. Los indígenas no son tontos. El que dice que los indígenas fueron convertidos por la fuerza está diciendo que los indígenas son tontos, básicamente. Y eso no es así. Dice así el padre que estoy citando, su nombre es Francisco José Delgado, para que lo sigan por las redes. Los indios de entonces, infinitamente más sabios que los indigenistas ideologizados de hoy, pretenden defender las culturas indígenas para satisfacer sus intereses políticos y abrazaron, pero los indígenas eso, por el contrario de los indigenistas de hoy, ¿no? Abrazaron decididamente la fe católica con paz y alegría. Entendieron perfectamente la verdad de la revelación de Dios, amor en Cristo, de la cual sus supersticiones paganas no eran sino sombras y brutales desfiguraciones. Sí, desfiguraciones brutales. Por eso no podemos hablar de que, a ver, los misioneros vinieron y les destruyeron la cultura a los indígenas. ¿Qué les destruyeron? Los sacrificios rituales, el sacrificar víctimas vírgenes y comérselas. Eso, ¿qué tipo de cultura podemos estar diciendo? Yo estoy orgullosísimo del trabajo de evangelización y de inculturación que se hizo en América, y de eso no me arrepiento ni pido perdón, porque yo también me he beneficiado de eso. Sí, uno puede pedir perdón de abusos concretos que se hayan dado, ciertamente. Y pásenme la lista, que yo también pido perdón por eso.
¿no? Si han habido casos de abuso, por ejemplo, en las escuelas residenciales, que sean condenados. Pero el proceso de evangelización, de inculturización, de elevar al hombre por la cultura, por una vida espiritual, por la gracia, ¿cómo nos vamos a arrepentir de eso? ¿Cómo vamos a pedir perdón de eso? Está diciendo el padre aquí, ¿no? Es imposible. El padre Delgado precisó además que no hubo que hacer mucho esfuerzo para convencer a aquellos que sacrificaban a sus hijos, a los ídolos, de que el Dios al que merecía la pena servir era aquel que había sacrificado a su propio hijo para salvar a los hombres. Es muy interesante. Entonces, los indígenas de México, por ejemplo, que le vivían sacrificando a los hijos, llegan a Hernán Cortés y se le unen para terminar con esa opresión. Aquí en Canadá han habido casos de genocidios a indígenas. Es un hecho eso. Pero atento con esto. Acá han habido tribus que las han desaparecido completamente. Han habido genocidios, sí. Pero quienes los hicieron otras tribus. Es el caso de los Yellowstone. Los Yellowknife, perdón. La tribu Yellowknife fue desaparecida de la faz de la tierra por otros grupos indígenas, ¿no? Entonces, también se sacrificaron a los misioneros. De hecho, lo que le hicieron a los mártires jesuitas fue brutal. Muchos se sorprendieron que el Papa en ningún momento nombró a los mártires jesuitas. ¿Por qué no lo hizo? No sé por qué, pero realmente que los indígenas hoy tienen fe y son católicos gracias a esos mártires que derramaron su fe, derramaron su sangre y esa sangre fue semilla de nuevos cristianos entre pueblos indígenas hasta el punto de que tuvieron una santa, Santa Catherine Tecahuita. Muy bien. Y la tercera exigencia, y con esto vamos a ir cerrando ya cuanto antes, es denunciar el genocidio cultural. Querían hacer esto, que el Papa denuncie el genocidio cultural. Y durante la gira no lo hizo en ningún momento, nunca habló de genocidio. Pero sin embargo, en el vuelo de Canadá a Roma, salió el tema de la condena de un supuesto genocidio. Un periodista le preguntó al Papa sobre el genocidio. Y aquí yo transcribí la pregunta. La gente que escuchó sus palabras de disculpa la semana pasada expresó su decepción porque la palabra genocidio no fue usada. De hecho, muchos indigenitas estaban enojados, están hasta ahora enojados por eso. ¿Usaría ese término para decir que los miembros de la iglesia participaron en un genocidio? Esto es muy fuerte realmente, ¿no? Obviamente que esta pregunta viene con muy mala intención por parte de ese periodista. Y aquí el Papa, esto ha causado mucho, vamos a decir, estupor, no sé qué palabra usar, shock, sorpresa. El Papa adoptó rápidamente la idea y dijo, es verdad, genocidio es una palabra técnica, dijo, pero luego él agrega, no usé la palabra porque no se me ocurrió, pero lo que describí fue un genocidio. Fue de hecho un genocidio. Por eso los jesuitas decían, este jesuita decía, el Papa nadie le informó de que realmente pedían que hable de genocidio. Yo creo que el Papa sí sabía, pero no quiso hablar de genocidio. Pero después, ¿por qué habló? ¿Por qué esa ambigüedad están diciendo muchos? La verdad que no lo sé. Pero ciertamente que yo no concuerdo en eso. Para mí no fue un genocidio. No podemos decir que fue un genocidio. Lo que describí fue un genocidio. ¿Saben que leí todos los documentos y sermones del Papa? Y en ningún momento nada de lo que él denuncia y de lo que pide perdón, que está muy bien que pida perdón por abusos, nada de eso puede encajarse dentro de un genocidio. El genocidio los hacían los anglosajones, ciertamente que sí. Por eso si alguien debe estar pidiendo perdón a los indígenas es la reina de Inglaterra, no porque lo haya hecho ella, obviamente, pero porque lo hicieron sus antepasados. Eso es un hecho. Es un hecho realmente. Así que vamos a ver. Ciertamente que sí, como la mayoría de los habitantes de este continente, que tenemos raíces. Muy bien. Vamos a... entonces, él dice esto y realmente confundió. Voy a mostrarles aquí el video al respecto. Está en italiano, pero se entiende y lo voy a comentar cualquier cosa. Eso fue básicamente lo que se le dice. The Truth and Reconciliation Commission concluded the schools amounted to cultural genocide, but the Pope never used that word during his trip. But he did on the way back to here in Rome. Sì, è una parola tecnica, genocidio, ma io non l'ho usato perché non mi è venuto in mente. Ma ho descritto che è vero, sì, è un genocidio.
Muy bien, claramente lo dice, ¿no? Es un genocidio, esto lo he descrito. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí, hay que tener mucho cuidado con ideologías que pueden permear dentro de nuestro pensamiento. Muchos me preguntan, ¿cómo te defines? ¿Anticomunista, antisurdo, anti...? No sé, no, yo me identifico y me autopercibo, vamos a decir así, me identifico profundamente con nuestra civilización occidental cristiana. Y es esa civilización occidental cristiana la que yo quiero transmitir por medio de este canal de formación. Pero obviamente que si yo tuviese que delinear a mis enemigos, el enemigo más profundo que tengo en este momento es el progresismo. Y dentro del progresismo hay una serie de ideologías que están irrumpiendo en la mentalidad de las personas y está transformando totalmente su conducta. Y una de ellas es la teoría del postcolonialismo. El que quiera profundizar en la teoría del postcolonialismo, yo lo invito a que en mi canal de YouTube vea el curso sobre el postmodernismo y las ideologías del siglo XXI, donde hablo acerca de esta ideología. ¿Qué es la teoría postcolonial? Para decirlo rápidamente, pero lo pueden ver en ese video concreto donde hablo de esto. Se propone esta teoría destruir todo resabio de la civilización occidental por medio de la decolonización, es decir, de la destrucción sistemática de todo aspecto de la civilización occidental presente en nuestra sociedad. Y este es el gran peligro que estamos viendo hoy en día, porque los pueblos indígenas están pidiendo que la Iglesia católica contribuya ahora en Canadá en reconstruir esas culturas que destruyó. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer cursitos de inclusión en canibalismo, en sacrificios humanos. ¿Qué significa eso? ¿No? Ciertamente que uno tiene que ayudar y colaborar en las culturas, en aquello que tienen de rescatable, como es el idioma, por ejemplo, los valores. Pero hay cosas que no tienen nada de admirable y que deben ser superadas. Porque si es por eso, entonces hoy en día los griegos tendrían que reclamarle a los romanos o a la civilización occidental, al cristianismo, de que a nosotros nos quitaron la pedofilia, nos quitaron un montón de aberraciones. Los romanos tendrían que quejarse que nos quitaron las diversiones del circo romano, ¿no? Un amigo alemán, estando en Alemania, estudiando en Alemania, él me decía, a ver, tanto que se quejan de pueblos oprimidos y de ser oprimidos y víctimas, si es por eso, todos nosotros a lo largo de la historia hemos sufrido algún tipo de opresión, como los bárbaros. Mi pueblo, decía él, fue oprimido y conquistado por el Imperio Romano. ¿Qué voy a ir al Imperio Romano, a Roma, a pedirle compensación monetaria porque a mis antepasados alemanes, ustedes vinieron, los invadieron y los conquistaron? Pero señores, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto, no? La decolonización, la destrucción sistemática de todo aspecto de la civilización occidental presente en nuestra sociedad. Y según la mentalidad progre, ¿qué significa esto? ¿Por qué enseñar a leer, escribir, a fabricar, a usar la máquina es un genocidio cultural? Pero las políticas estatales de hoy, las que ellos quieren imponer por ideología de género, feminismo, transhumanismo, eso no es destrucción cultural, ¿no? Esa es la gran hipocresía. Por eso, básicamente la teoría postcolonial es muy peligrosa porque entiende a las culturas como una lucha de poder, una sociedad es entendida y vista como un sistema, un entramado de sistemas de poder, de privilegio, que determinan lo que debe ser conocido. Y por eso, si el cristianismo logró imponerse por la predicación, por el ejemplo, por el convencimiento, los pueblos indígenas abrazaron la fe, no la fuerza, no por la espada. Y el que se creyó esa historia, que revise sus fuentes realmente, ¿no? Entonces, lo que le interesa a la teoría postcolonial es analizar los discursos, la predicación, por ejemplo, y destruir todo discurso occidental y dar lugar a las distintas expresiones culturales que supuestamente fueron silenciadas por siglos. Entonces, lo que dicen estos ideólogos es, a los indígenas se les destruyó esa cultura. Nos quitaron la carne humana del pozole, como me decía en chiste un conocido mexicano. Entonces, en realidad lo que quieren los indigenistas es que el Papa reniegue de la misión de evangelización de la Iglesia, lo cual no lo hizo de modo directo ni lo mencionó durante su viaje, lo dijo en el avión, fue un genocidio, pero no fue claro tampoco, fue ambiguo, eso es verdad. Entonces, el que diga, Pablo está criticando al Papa, no, estoy diciendo simplemente una realidad. El Papa dijo, me gusta la leche,
y yo digo, el Papa dijo le gusta la leche, lo critica porque no le gusta el café, no, señores. Simplemente repito textualmente las palabras para aquellos que son adeptos a inventar cosas o a criticar o a calumniar o mentir. Muy bien, pero esas personas no merecen nuestro tiempo. En Quebec, el Papa dijo esto: la Santa Sede y las comunidades católicas locales, se refiere aquí a Canadá, mantienen una voluntad concreta respecto a la promoción de las culturas indígenas con caminos espirituales específicos y apropiados que incluyan la atención a sus tradiciones culturales, sus costumbres, sus lenguas y sus procesos educativos propios en el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Yo a este documento de las Naciones Unidas, yo digo que hay que tener mucho cuidado realmente con la intención que tiene, porque no es un documento que busque promover una cultura determinada, sino que es un documento escrito en el espíritu ideológico de la teoría del poscolonialismo. ¿Y qué significa promover las culturas indígenas? Por eso con esto hay que tener mucho cuidado, hay que hablar con mucha precisión, que vamos a promover los sacrificios humanos, los sacrificios rituales. ¿Qué es eso? O vamos a especificar que eso no es parte de las culturas indígenas y las mismas culturas indígenas, los mismos indígenas van a decir eso no es parte ya de nuestra historia. Pero si ya no es parte de esta historia, pero fue parte de la historia antes, ¿cómo poder argumentar, según la teoría del postcolonialismo, que eso no es parte de tu historia y tu cultura? ¿En relación a qué la vida comienza a ser un valor? Ah, no, porque lo aprendimos del evangelio, del cristianismo. Ah, entonces hay que rechazar ese valor para volver a ser esa cultura originaria. ¿Se entiende cuál es el planteo y el peligro de esto? Y hay que tener mucho cuidado realmente con esto. Hay que tener mucho cuidado realmente con estas ideologías cuando penetran dentro de nuestro discurso. La disculpa del Papa no reconoce el papel de la Iglesia como coautora de la tragedia. Ahí salieron muchos indigenistas o líderes indígenas que no aceptaron nada. Y miren lo que dice abajo, no sé si se alcanza a ver. Él dice, la Iglesia Católica debe ayudar a las primeras naciones a recuperar sus propias culturas. Es decir, que la Iglesia Católica ahora debe comenzar a enseñar qué se entiende, su indigenismo, qué está pidiendo este hombre. Entonces, muchos me preguntan, a ver, ¿funcionó el perdón del Papa? Yo creo que el Papa lo dio como un ejemplo. A muchos indígenas que son católicos y fervientes, el hecho de ver al Papa cercano, sentirse cercano a la Iglesia, les ha hecho muy bien, ciertamente que sí. Pero hay gente que no hay sombrero que le venga bien. Es así. A estos indigenistas poseídos ideológicamente, por más que le compres una Ferrari, nunca van a estar contentos. Porque es parte de ese espíritu de victimización. Porque necesitan de esa victimización para seguir avanzando en su ideología. Si de repente se reconciliasen, por eso el Papa decía, hay personas que están en contra del proceso de reconciliación. El Papa, muchos lo malinterpretaron, pensaban que hay católicos que en Canadá no están de acuerdo con eso. No, se equivocaron totalmente, se refería a esos indigenistas, que no hay sombrero que les venga bien, realmente. También está el tema que detrás de esto hay mucho dinero. Indígenas, el Papa vino a pedir perdón, querían que pida perdón simplemente para que ahora puedan pedir plata. Los indígenas de Canadá piden reparaciones tras disculpa del Papa. De hecho, la Iglesia de Canadá se ha comprometido a juntar 25 millones de dólares como compensación. No lo van a juntar, en mi parecer, porque la gente no se quiere prestar a esto, ¿no? Porque lo piden en las colectas, no lo van a juntar. La gente dice, no, el gobierno les vive dando planes sociales, les vive dando absolutamente todo, tienen derecho, no pagan impuestos, y encima tenemos que darle 25 millones de dólares. Pero aquí lo que hay que entender es que hay abogados detrás de todo esto echando leña al fuego, ¿no? Y una cosa que quiero también decir antes de terminar es cómo el Papa hizo una denuncia. A mí, en lo personal, me hubiera gustado que denuncie fuertemente al gobierno de Canadá por quitarle los hijos a sus padres, por promover la eutanasia de niños y de pobres, por hacer abortos incluso en el momento del nacimiento. Aquí se puede degollar a un niño cuando está naciendo, no hay problema. Ciertamente que en lo personal me hubiera gustado que mencione el trabajo por la libertad de los camioneros, ¿no? Realmente un hito histórico. Hay muchos otros temas. Me hubiera gustado que lo condene públicamente a Trudeau. Si me preguntan a mí, que los comulgue a Trudeau
como me gustaría que condene el gobierno de Ortega en Nicaragua por las aberraciones que le está haciendo a los obispos, sacerdotes, a las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Hay muchas cuestiones de prudencia política en la cual me gustaría, en la cual, al menos como lo veo yo desde mi perspectiva, que actúe. Ahora, si no lo hace, ¿qué va a hacer? ¿No? Tampoco tengo la autoridad para decirle hágalo, ¿no es cierto? Cada cual después es responsable de sus actos y de sus acciones. Pero ciertamente que hay gente que está muy decepcionada en ese sentido. Pero más allá de eso, de la decepción de las personas, que no es el centro de nuestra fe, el Papa dijo algo que es bastante importante en la audiencia general. Al mismo tiempo, me hubiera gustado que lo señale más fuerte, pero lo dijo, y es verdad. Señalé cómo la mentalidad colonizadora se presenta hoy bajo varias formas de colonizaciones ideológicas que amenazan a las tradiciones, la historia y los vínculos religiosos de los pueblos, aplanando las diferencias, concentrándose solo en el presente y descuidando a menudo los deberes hacia los más débiles y los más frágiles. Eso es un hecho. La colonización ideológica que se está viviendo hoy, que viene de parte del progresismo, ese progresismo globalista que tiene nombre y apellido, que tiene el nombre de Klaus Schwab, el capitalismo inclusivo, el pacto de educación global que quiere estandarizar la educación y hacernos todos inútiles, que tiene a Trudeau, que tiene a Bill Gates, que tiene a una serie de personajes, el payaso de la Organización Mundial para la Salud, que me olvidé el nombre, Tedros, que tiene realmente personas concretas que están haciendo el mal. Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, el caso de los dictadores Castro, ahora Raúl Castro en Cuba, verdaderos hijos de puta, porque yo no soy de insultar, pero muchos se van a escandalizar. Dijo esa palabra. No, señora, esas palabras están en nuestro idioma español para poder caracterizar a una persona cuando se lo merezca, cuando no hay realmente expresión que lo pueda denominar. Todos estos dictadores, Trudeau, AMLO, Alberto Fernández, Massa, esta serie de gente sin escrúpulos realmente, que están haciendo un daño tremendo a nuestros pueblos. Pedro Castillo, el nuevo presidente de Colombia. Entonces, realmente uno tiene que estar atento. El daño que está haciendo Biden, el daño que está haciendo Kamala Harris, Biden siendo católico, ¿no? Uno espera una condena firme. ¿Por qué hoy en día eso no se da? Porque tal vez ya no es el mismo contexto histórico en un medioevo donde el Papa tenía una autoridad moral muy grande. Tal vez hoy no la tiene, tal vez esa sea la razón. No lo sé. Pero ciertamente que hay gente que hoy en día está sufriendo mucho situaciones de pobreza, de opresión verdadera, no estas victimizaciones que se mandan estos tipos que tienen todos los privilegios del mundo, el colonialismo ideológico, el sufrimiento de los padres por la colonización ideológica de sus hijos, que amenazan las tradiciones, las historias y los vínculos religiosos de los pueblos. Por eso tenemos que trabajar aquí. Y esa es la función de este canal. Es luchar contra las colonizaciones ideológicas para aferrar nuestras tradiciones, nuestra verdadera tradición cristiana, con todo lo que la palabra tradición implica, todo lo que ha sido transmitido a lo largo de la historia. Nancy Pelosi, otra. Así que bueno, simplemente quería mencionar a ese grupo de gente que es lo peor que existe hoy en día, la lacra del planeta Tierra, para culminar esta presentación sobre el pedido de perdón del Papa Francisco. Hay mucho más para hablar, ciertamente. Me hubiera gustado analizar absolutamente todos los documentos, pero no hay tiempo. Pero al menos quiero haberles dado un pantallazo acerca de las 3 cosas que se le exigía al Papa. Pedir perdón por las escuelas residenciales en general, que no lo hizo, sino que pidió por hechos concretos, lo cual está muy bien. Pedir perdón por el tema de abolir, anular la doctrina del descubrimiento, que no lo hizo. Es más, dijo que no tenía ni idea qué era. Eso es un hecho, no es una crítica. Y en tercer lugar, el tema del genocidio cultural, que al final en el avión dijo que eso había sido un genocidio, pero yo en ese sentido no coincido, porque el trabajo que hicieron los misioneros en América fue un trabajo admirable realmente. Así que muchas gracias a todos por la atención. Obviamente que uno está abierto a críticas porque son temas
de política, son temas de contexto actual, son temas en los cuales uno trata de hacerlo con la mayor cantidad de fundamentos, usando de todos los discursos y palabras del Papa hasta el momento, públicos al menos, no conversaciones privadas que tuvo por WhatsApp, ¿no es cierto?, con el grupo de amigos, pero ciertamente que espero con esto verlos ayudado, verlos iluminado. Compartan este video si les parece interesante, suscríbanse a este canal y nos vemos en la próxima transmisión. Que tengan todos unas muy buenas tardes. Gracias por colaborar. Gracias a todos los miembros de este canal. Los invito a los que quieran hacerse miembros también para apoyar este trabajo, y a todos los que han colaborado y donado durante esta transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.